Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de resumen de noticias para recorrer lo más destacado que dejó esta semana parlamentaria. Bienvenidos. Bueno, recibimos el trabajo que hubo recién en la comisión, siguiendo atentamente. Enseguida, obviamente, vamos a contarles todo lo que se viene para la Cámara de Diputados, para la semana que viene, sobre todo ya poniendo el foco en esta próxima sesión especial y analizando la actualidad política. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Un placer como siempre. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Recién estábamos escuchando el panorama que se hace sobre el estado de la ciencia y la tecnología en nuestro país y si efectivamente este Poder Ejecutivo, este gobierno, está apostando al desarrollo de los cerebros tecnológicos e innovadores. Y bueno, las miradas eran bastante críticas. Sí, muy críticas y sobre todo más allá de proyectos de resolución, también algunos pedidos de informe, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata esto? Bueno, básicamente que los legisladores tienen la oportunidad de, a través de un proyecto, pedir una especie de explicación de un área determinada, bueno, qué se está haciendo con tal programa, por ejemplo, en qué se está invirtiendo, por ejemplo, cuando hay una partida presupuestaria destinada a algún sector, bueno, entre otras cuestiones, pero creo que tenemos una protagonista que nos va a tratar de explicar un poco mejor. ¿Cómo le va, diputada Coli? Bienvenida. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Muy buenos días. Bueno, sí, bien, muchas gracias. A ver, nosotros obviamente transmitimos en vivo, pero siempre nos gusta las impresiones de ustedes que están dentro de la comisión en un tema que es de tanta estricta actualidad como la ciencia, la tecnología y la innovación, con un presidente, podemos decir, que al parecer está muy interesado en estos temas porque se ha rodeado siempre de personas expertas. ¿Cuál es el cuadro de situación de nuestros científicos, científicas e innovadores y emprendedores en este ecosistema? Muy preocupante, muy preocupante. Preocupante porque realmente el primer eje es que nosotros tenemos prorrogado un presupuesto del año 2023 por primera vez en la historia argentina, por segunda vez consecutiva, y lógicamente esto no repercute en forma positiva en las inversiones en las distintas áreas que tiene que tener el Estado argentino. Y una de las más perjudicadas, una de las tantas áreas perjudicadas, es la ciencia y la tecnología. Justamente recién se aprobó en la Comisión de Ciencia y Tecnología un pedido de informe con respecto a fondos que son inclusive de afuera, de fondos de afuera. ¿Del banco del BID? Del BID. Entonces, esto preocupa porque esto lleva a que distintos programas o proyectos que pueden ser financiados, que pueden llevar adelante distintos proyectos de investigación, se retrasen o no se lleven adelante. Eso preocupa muchísimo, como preocupa todo lo que es el conocimiento de la Argentina, que es muy buscado, es un conocimiento que tanto en la Argentina como en el mundo siempre es de excelencia y sabemos perfectamente bien que es mirado por la excelencia que tiene. Esto preocupa muchísimo cuando la inversión debe estar. Más aún cuando vivimos en la era de la tecnología. Es distinto la generación de uno cuando no existía esta tecnología de punta que tenemos hoy. Y cuanto más a las nuevas generaciones debemos prepararla para que realmente estos cambios generacionales estén preparados realmente para que todo el conocimiento en la ciencia y la tecnología esté preparado para realmente buscar el mayor beneficio en la educación, en la salud, en la industria, en el desarrollo, en el potencial de la Argentina. Para eso tenemos que prepararnos y preparar a las nuevas generaciones, para un crecimiento realmente positivo a la Argentina. ¿Qué tal, diputada? A ver, esta comisión de ciencia y tecnología también trae a colación un tema muy importante como es la inteligencia artificial. Quisiera saber su óptica y su mirada respecto a, desde situaciones personales que puede vivir o cercanas, historias, videos publicados, imágenes que usted haya conocido, preocupaciones y también admiración, ¿no? Porque la inteligencia artificial un poco también trae beneficios, como pueden ser para la salud, pero también cuestiones vinculadas, inclusive hasta negativas en la política, y donde hay algunas problemáticas y algunos cuestionamientos. Digo, ¿cuál es su mirada y también cuál es su óptica respecto a las partidas presupuestarias y demás, que es un poco lo que debatieron en la comisión?
Bueno, primero hay que contar algo. La Argentina no tiene ningún marco legal con respecto a la inteligencia artificial. Claro. El año pasado se trabajó muy fuerte en la comisión con respecto a distintos paneles informativos para poder sacar un marco legal con un marco, digamos, normativo para la Argentina. Inclusive tuvimos la posibilidad de hablar con gente de la Unión Europea, que tardaron más o menos un tiempo prudencial, si no recuerdo mal, como 5 años para lograr una normativa. España es uno de los países más avanzados en lo que es inteligencia artificial y lógicamente preocupa, digamos, en qué se la va a utilizar y cómo se la va a utilizar. Uno quiere que la inteligencia artificial sea utilizada en forma positiva, como toda la tecnología, para el bien de todos. Más cuando uno, si lo tomamos en la faz de la política, que realmente sea para la promoción, para llevar adelante una campaña electoral de distintas candidaturas, pero en forma positiva. Realmente es preocupante. Sé que hay un video dando vuelta, no lo he visto, soy sincera, no lo he visto. Sí, le ayudo a básicamente darle un contexto. Es un video donde el diputado Córdoba, Rodrigo de Loredo subió sobre sobre el gobernador Yer Llora, el gobernador de la provincia de Córdoba, que estaba hecho con inteligencia artificial. Sí. Este es el contexto y que también se tocó en algún momento. Creo que el presidente de la comisión, Daniel Goyán, habló de estas cuestiones de que no pase lo que sucedió ayer. Bueno, claro, no lo he visto, le he pedido a mi equipo que pero quiero es verlo. verdaderamente... es un video generado con inteligencia artificial. Con inteligencia Con el artificial. propósito de perjudicarlo. Y de perjudicar, me da la impresión que la línea de pensamiento y lo que dice Yer No Llora, quiero hablar sobre algo que no he visto. Claro, no, por eso sí. Le he pedido a mi equipo que quiero verlo, no lo he No, visto. yo tampoco lo vi, pero no lo he bueno, visto. hace poco salió también en las elecciones a los legisladores porteños un video creado con la imagen de Mauricio Macri que decía que la diputada Los Penato había bajado su candidatura. ¿Se acuerda también cómo le habían... Después si uno lo miraba en detalle, era... A ver, lo que sucede con la inteligencia artificial, uno se da cuenta que no era Mauricio Macri, pero también se usó en contra de Sergio Massa, se usó en contra de Patricia Bullrich en la campaña. O sea, hubo muchos, digamos, una mala utilización de la inteligencia artificial sin demonizarla, porque yo estoy fascinada con la inteligencia artificial, me parece una locura, la uso muchísimo. Me parece realmente deslumbrante, pero ahí lo que explican los especialistas es que no existe todavía una herramienta lo suficientemente democratizadora como para poner una imagen a disposición de esa herramienta en los teléfonos celulares que rápidamente pueda decir si esa imagen es fake o no es fake. Entonces lo que ahí actúa después es el sesgo de confirmación. No importa ya si uno se da cuenta o no se da cuenta si esa imagen o ese video está hecho con inteligencia artificial, lo que importa es nuestra idea preconcebida sobre esa persona. Totalmente. Y ahí se conduce un daño que es irreparable muchas veces. Totalmente. Yo me recuerdo aquella imagen del Papa cuando lo sacaron con esa... la imagen con la campera de Bizarrap. Exacto. Sí. Que fue la primera vez que yo veía una imagen, lo digo con total sinceridad, que creo que y muchos creo que fue la primera que imagen, uno cae. que muchos fue la primera imagen que pudimos ver con inteligencia, aplicando inteligencia artificial. Creo que es un gran tema de debate y creo que hay que hacer prontamente llegar a esa norma que se está trabajando muchísimo. No es fácil. Y lógicamente uno lo que espera que realmente el uso racional y responsable de todas las herramientas, no solamente la inteligencia artificial, porque la tecnología nos atravesó a todos y esas herramientas en distintos ámbitos deben ser utilizadas con responsabilidad. Bueno, en un momento nosotros habíamos presentado o contado acerca de un proyecto, no me acuerdo, vos te vas a acordar mejor que yo, de alguien que pretendía generar el Ministerio de la Inteligencia Artificial. Sí, el diputado Chumpitas, del PRO, dentro de lo que era, en principio, un proyecto para darle un marco legal. Justamente agregaba esto porque era justamente lo que la diputada decía. Temas también. Y dentro de la iniciativa marcaba la creación de un ministerio. Algo que hoy parece tal vez
algo muy lejano o que tal vez ni siquiera se podría aplicar si no hay un marco legal, pero la realidad es que tal vez de acá a unos pocos años estemos hablando de algo similar. Yo me parece que los organigramas de los ejecutivos, ¿no? No lo hablo únicamente del Ejecutivo Nacional, sino que creo que en los provinciales y en los municipales, creo que la tecnología, vuelvo a ser reiterativa, al atravesarnos, porque nos ha atravesado, ella es transversal en todos los ámbitos, creo que tiene que ocupar un lugar trascendental, ¿no? Fundamental en los organigramas. Parece que esto tiene que estar. No sé si un ministerio de inteligencia artificial. Me parece que ya los organigramas tienen que tener otras características, no pueden ser netamente conservadores, tienen que tener inclusive el personal, los funcionarios tienen que tener esa perspectiva, ¿no? Me parece que esa perspectiva tiene que estar dentro de los equipos de gestión. Y los hablo de todos los equipos de gestión y lógicamente los recursos, porque imagínate que también eso lleva a que uno tiene que estar preparado constantemente para tener los insumos para que esa tecnología pueda ser bien administrada. Hoy pasa todo por un teléfono, ¿no? Y sabemos que los modelos se van desactualizando, ¿no? Es así. Sí, hay que comprar nuevos. Bueno, pensaba también en las cámaras. Fíjense ustedes las cámaras, ustedes que son de estos medios, ustedes saben perfectamente bien cómo las cámaras de los medios de comunicación, cómo se han tenido que ir cambiándolas porque las imágenes, porque los formatos, las luces han tenido que cambiarlas, van cambiando. Evoluciona. Todo. Y ayer hubo una reunión de la Comisión de Industria. Si te parece, Gonza, vamos a ver un tape y enseguida vamos con más de esto. Pero tenemos que seguir, a ver, y como lo venimos haciendo. Nosotros, cada vez que nos convocaron, estuvimos. Como cada vez que hemos convocado, ustedes han estado. Como así también en alguna que otra reunión han participado también los empresarios, que podemos entender una parte de que hay ciertas cuestiones que no les cierran, pero que había que buscar alternativas. Y alternativa, a ver, días atrás se presentó un proyecto de ley que seguramente se van a buscar más diputados que lo puedan acompañar, justamente buscándole tal vez un sentido, digamos, que sea más redituable para los empresarios, que la variable ajuste no siga siendo el trabajador. Vemos con todo mucha preocupación, desde el decreto 340, el decreto 273/25, que recién también lo mencionaron. Pero, a ver, lo que le queremos llevar nosotros de nuestro espacio, que tengan la tranquilidad que vamos a seguir insistiendo. Y creo que la semana que viene para nosotros y para todo el sector puede ser una semana clave, ya que hay convocada una sesión para el 2 de julio. Y creo que los diputados y diputadas presentes y el resto vamos a buscar justamente esa derogación del decreto del 340. Gustavo González era el diputado de Unión por la Patria de Santa Cruz, que exponía ayer en la reunión de la Comisión de Industria sobre la situación pesquera. Obviamente tienen preeminencia en estos temas los diputados que representan a zonas pesqueras, a zonas con salida al mar, como el caso de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y obviamente Mar de Plata, que es una de las zonas más afectadas. En Chubut creo que es uno de los conflictos más grandes de la industria pesquera, y esto ya se vio en varias comisiones. La Comisión de Industria se reunió varias veces. De hecho, la presidenta es chubutense, Ana Clara Romero de Chubut del PRO, y también creo que se reunió en un momento la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios por este tema. Placas preparadas sobre el tema pesquero tiene Gonzalo. Exactamente, sí. Mauri, más que nada vine a traer un poco la de realidad. Claridad. Sí, de claridad y muy sobre importante todo, que nos clarifiques. Sí, de clarificación y sobre todo de qué fue lo que dijeron los invitados, porque recordemos, esta comisión de industria, que como bien dijo Mauri, la preside Ana Clara Romero, la diputada del PRO, representante de Chubut.
ahí lo vemos con el tema de la situación de la industria pesquera, en donde hubo 5 expositores presentes. Recordemos que dentro de la lista eran 10 los invitados, inclusive el secretario encargado del área a nivel nacional, pero que finalmente no estuvo presente. Fueron 5 los presentes ayer en esta comisión, y donde se remarcó sobre todo la coincidencia principal es el rol que debe tener el Estado a la hora de la intervención cuando estamos hablando, y no lo digo yo, sino que lo decía uno de los invitados, de la 8ª industria más importante a la hora de lo que genera ingresos de producción a las arcas del gobierno nacional, nada más y nada menos. Y ponían el ejemplo, imagínense lo que sucede si por ejemplo, estaría en peligro de extinción la industria ganadera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué problema sería? Bueno, en este caso lo que vinieron a remarcar fue justamente la situación complicada, con suspensiones, con despidos en muchas empresas, y algunos datos que vamos a ir repasando. Las distintas miradas, está bueno. El secretario adjunto de Siconara, Ángel Raimundi, dijo, entre otras de las frases más importantes, que la presencia de ellos aquí, o sea, ayer en la comisión, tiene que ver con el apoyo que quieren brindarle a la iniciativa de algunos diputados declarando la actividad en emergencia económica. Otra cuestión que estamos viendo y mucho aquí en la Cámara de Diputados. Ya hemos tenido aprobación en la emergencia en discapacidad, ¿sí? A nivel nacional. Se han visto proyectos que están por venir en cuanto a la emergencia a nivel nacional para el sector de las universidades. Emergencia a nivel nacional para el sector de la pediatría, Mauri, que esto está vinculado con la situación del Garrahan. También en estos momentos tenemos proyectos presentados, por ejemplo, para lo que es una emergencia a nivel nacional para el sector pesquero. Y es una de las Tengamos en cuenta, cuando vinculadas. hablamos de emergencia, hablamos de la discrecionalidad que tiene un Poder Ejecutivo para mover partidas, Por ejemplo. porque se está en emergencia. La verdad que suele ser importante la declaración de emergencia para los diputados, pero el Ejecutivo suele tener herramientas para mover partidas si lo quiere hacer. Exacto. En tal caso hay una declamación del Congreso en ese caso para que el gobierno no se quede un poco frisado en algunas áreas que se consideran sensibles, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a repasar otra de las declaraciones, otro de los invitados que estuvieron ayer presentes, en este caso Fernando Morales, el presidente de la Liga Naval Argentina, que habló de, fíjense qué buena esta frase y por eso la traje. Si se está hablando del rol del Estado, no significa que la pesca no sea, como dice allí Morales, que la pesca es un negocio privado. Pero claro, la actividad es a nivel nacional, es decir, que tiene que tener un rol el Estado para controlarla, para ayudarla en este caso cuando estamos hablando de una situación de crisis. Aparte, así lo han a planteado, ver, ¿no? un detalle importante, el mar, el dueño del mar es el Estado. Exactamente, claro, un Las recurso 200 natural. millas son nuestras, o sea, Sí. son de todos los argentinos, no es que son de una empresa. Claro. Por lo tanto, hay un recurso que es de todos los argentinos y la explotación de ese recurso le pueden generar divisas a todos los argentinos, lo deberían generar divisas. Lo que siempre plantean cuando se habla de la pesca los expertos que vienen al Congreso es que está bastante desaprovechado el negocio, que podría haber una exportación infinitamente mayor. Son negocios, la pesca y la minería, que del otro lado de la cordillera, Chile, se generan muchos más divisas, dividendos, prácticamente viven de eso, Claro. no tienen soja y tienen a veces niveles de exportación o de comercio exterior mucho mejor que los nuestros, ¿no? Mucho mejor. Por eso, lo que dice aquí, vamos a repasar textual, dice que dice, nosotros tenemos un conflicto puntual, más rápido y mejor se puede llegar a solucionar si el Estado argentino juega su rol de autoridad. Dentro de ello, fíjense que repasando algunos de los datos, decía también Ángel Navarro, que lo repasábamos recién, estamos teniendo una crisis pesquera encubierta queriéndole bajar el 30% de lo que el marinero gana de su producción. Y aquí hay un tema muy importante y lo Hay vamos... un pedido de bajo de salarios, Claro, directamente. es un pedido directo, exactamente. Porque se entiende, claro, es una actividad que tiene valores internacionales y el salario en dólares está caro, pero claro, vivir en Argentina en dólares también tiene un costo por ahí más alto que el de otros países pesqueros. Exacto. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Bueno, y acá, Mauri, un poco quise traer las diferentes ópticas para que se entienda por dónde iba
tanto los comentarios o la oratoria, el discurso de cada uno de los diferentes sectores que vinieron ayer a representar eufóricamente esta crisis, ¿no?, que está viviendo el sector pesquero. Fíjense, Mariano Moreno del Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje, fíjense lo que dice. Solo el 10% de los trabajadores de la pesca tienen un trabajo efectivo. Los demás tienen que renunciar después de cada temporada. Golondrina. Claro, el famoso trabajo golondrina. Me acordé tal cual de lo mismo. Cuando aquí el diputado Vilca de Jujuy, el diputado de la izquierda, había presentado un proyecto para, bueno, qué pasa con esos momentos de la temporada donde el, por ejemplo, trabajador del cultivo en lo que puede ser tabaco, en lo que puede ser el azúcar, en los cítricos y demás, después de esos 3-4 meses de producción, bueno, qué pasa después cuando se tiene que ir a otras y a veces no consigue y tiene que ir de un lado, a veces inclusive con el desarraigo que eso implica, irse a otras provincias, a otras ciudades, moverse todo el tiempo. Bueno, en este caso también dentro de la pesca hay un problema y Mariano Moreno, el representante del Centro de Patronales Fluviales y de Cabotaje, dice que el resto tiene que renunciar después de cada temporada y en muchos casos no saben cuándo van a volver a navegar, es decir, no tienen asegurado todo un año completo con un salario como corresponde y que deban tener que poder estar tranquilos mentalmente en este sentido de que todo el año van a tener trabajo. Solamente un 10% de los trabajadores tienen este trabajo efectivo. Otra de las ópticas dentro de esta crisis que vinieron a representar allí. Vamos a ir con otro textual para repasar. Juan Donato, del Sindicato Argentino de Obreros Navales, dice: la situación es muy crítica y se está haciendo mucho esfuerzo para evitar despidos. Esto que vos decías, Mauri, una situación que me parece que enrola un factor común dentro de las palabras que se dieron ayer. Es el momento en el que el Congreso tome estos temas y actuar en consecuencias. Se escuchó mucho la palabra Congreso, se escuchó mucho el concepto de ponerse a trabajar y a legislar, sobre todo también, fíjense, fue justamente Gustavo González, el diputado, que hablábamos recién, diputado de Unión por la Patria de Santa Cruz. Que hablaba de la derogación del decreto 340, al subrayar que faltan decisiones políticas que las tiene que dar el gobierno nacional, ya que no se puede estar ausente ante esta situación. Un factor común entre lo que piensan, obviamente, diputados de Unión por la Patria, que, tienen obviamente la mirada más crítica, más opositora al gobierno nacional, y de alguna manera adoptan este reclamo del sector pesquero para también colaborar y al mismo tiempo hacerle entender al gobierno nacional que debe interceder en este sentido, y por eso remarcábamos que el factor común había sido el rol del Estado, ¿no?, en esta situación. Creo que nos falta la última placa para terminar de repasar un poco lo que... creo que era esta. Ahí está. Este es un dato buenísimo también para tenerlo en cuenta, Mauri. Este es el último orador dentro de lo que fueron los invitados, que se dio ayer en esta comisión de 1 hora 15 más o menos. Ángel Juan Navarro, del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, dijo: los marineros salimos al mar, pescamos, procesamos y todo lo que se produce arriba del barco va directamente al exterior. Y dice un dato que a uno le llama la atención o no, porque si está fuera de la materia, obviamente te puede llamar la atención. En Argentina consumimos solo el 5%. Claro, se exporta casi todo. Y se exporta el 95%. De hecho, no hay cadena de frío para movilizar el pescado en el interior del país, en lugares alejados. O sea, claro, vos te alejás de las zonas pesqueras y no hay pescado porque no hay una cadena de frío que lo transporte, porque eso genera un costo, más el costo de pescado, y no se genera un mercado porque Argentina obviamente se come mucha carne. Claro, exactamente. Bueno, esto es un resumen un poco de las ópticas, de las frases y también de datos, porque más allá de lo que pueda andar como opinión, de contar las realidades, dentro de este tipo de comisiones informativas que sean justamente el hecho de informar, habla también de las estadísticas, como hemos repasado aquí, para entender un poco más la situación. Nos vamos a la pausa, en minutos volvemos con más resumen de noticias.
lunes a viernes, 15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Nuevo bloque de resumen de noticias para conocer lo más destacado de esta semana en la Cámara de Diputados. Pero vamos a otro de los hechos que ya no es de la semana, sino que viene de hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, que tiene que ver con la emergencia pediátrica. La situación del Garrahan y el proyecto de una emergencia pediátrica. De eso nos vas a hablar vos, ¿no, Dani? Sí, un tema que avecina también para la semana que viene, porque bueno, poco se habló quizás de esto, pero hubo un dictamen contundente esta semana con respecto a la emergencia pediátrica. Estamos hablando de un dictamen de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que no solamente contó con el apoyo de la oposición, sino que también con el apoyo de los aliados. ¿Y por qué me reparo en esto? Porque esta es una de las cuestiones que se quieren poner sobre la mesa en la sesión del 2 de julio. Sí. Porque si bien tiene el dictamen de la Comisión de Familia, necesitan del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La idea es votar un emplazamiento, el mismo emplazamiento que querían votar en el último intento de sesión, pero que al final no lo lograron poner sobre la mesa, se quedaron sin quórum. Entonces, bueno, acá la idea es volver a ponerlo como una posibilidad en el marco de un temario bastante diverso, porque no solamente está el tema de los emplazamientos por Garrahan, también está la cuestión del presupuesto universitario, que también implica un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto. Estamos hablando de siempre la comisión que preside el diputado José Luis Espert, sino que también incluye cuestiones que sí tienen dictamen de comisión, que pueden ser aprobados con mayoría simple, como por ejemplo el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, para que con una sola Cámara se le pueda, en rechazo a un decreto de necesidad y urgencia, se le pueda revocar su vigencia, ¿no? Y de alguna forma empoderar al Congreso en detrimento del poder del presidente. Claro. Entonces, hay una cuestión, un contexto de una receta que ya vienen repitiendo, ¿no? Desde la oposición, que es poner temas sociales
y temas muy políticos, muy, como le llaman ellos, institucionales, para tener las dos espadas. Pero estas dos espadas a veces es un arma de doble filo, porque vos tenés, por ejemplo, el tema de la emergencia pediátrica, que quizás tiene un cierto nivel de apoyo, como por ejemplo de bloques que suelen ser aliados del gobierno, pero si después pones un tema que sabes que el gobierno va a dar todo para que no prospere, y ahí los aliados no van a poder, o al menos van a tener menor margen para poder apoyar medidas opositoras. Entonces, es una receta difícil en un contexto en donde el Congreso está tan fragmentado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que este dictamen de comisión que busca declarar la emergencia pediátrica, se le pone en los ojos el tema del Garrahan, por lo que mencionaste recién, José, que bueno, es un tema que ya hace muchas semanas que está escalando un conflicto de tensión por el salario de los médicos. Esto de alguna forma busca también suplir con ese problema que hasta ahora no encuentra solución, por más que el gobierno sigue insistiendo con, bueno, otorgó aumento, siguen negociando paritarias, sigue habiendo también una narrativa discursiva que molesta a los gremios y que bueno, que no cesa el conflicto. Entonces, la idea un poco de la oposición es que el Congreso le marque un poco la cancha al Ejecutivo en este sentido. Claro. En este caso, bueno, la iniciativa es del diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin. Él lo que busca es que la emergencia sea por 2 años. Y esta iniciativa tiene el respaldo del resto de los bloques más opositores, como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la izquierda, por supuesto Unión por la Patria. En esta reunión de comisión que se dio el martes, hubo invitados también del Hospital Garrahan, y el único bloque que estuvo en rechazo fue La Libertad Avanza, ¿no? Por razones obvias, el único bloque oficialista. Por supuesto que, reitero, desde el Ejecutivo insisten con esta narrativa de que hay una... Es un dato, Sí, perdón. es un dato el que acabas de dar, que el único bloque que estuvo por el rechazo fue la Libertad Avanza, entonces eso indica que los bloques, el PRO, por ejemplo, y los aliados, el resto de aliados habituales o los dialoguistas, estuvieron con el dictamen, firmaron el dictamen. Exacto, sí, eso para mí fue lo más novedoso del dictamen en sí. De hecho, si vamos a la siguiente placa, ahí vamos a ver quiénes fueron los aliados que estuvieron a favor de este dictamen. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el dictamen de los aliados del gobierno? Digo aliados entre comillas, porque bueno, viste que esto es dinámico. Sí. La diferencia es que el dictamen es por una emergencia de 1 año. En cambio, el de Yedlin es por 2 años de emergencia. Claro. Algo que se suele consensuar cuando se trata de declaraciones de emergencias, por cuántos años se hace. De hecho, por ejemplo, la emergencia en discapacidad también originalmente era por 2 años, y cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y todavía guarda de ser tratada en el Senado, se le redujo 1 año. Ajá. Claramente esto es distinto. ¿Por qué es importante el tema de los años? Por una cuestión de presupuesto. Por supuesto que mientras menos años sea la emergencia, menos tiempo sea la emergencia, menos impacto fiscal va a tener. Claro. En este caso, el dictamen lo apoyó toda la UCR, que son las 3 diputadas, Roxana Reyes, Karina Banfi y Gabriela Brauer de Koning. Después también de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, y del PRO se sumó Ana Clara Romero, que es la chubutense que responde al gobernador Ignacio Torres. No las demás del PRO, habían 3 diputados más en la comisión que responden al PRO, que tengo entendido que no firmaron el dictamen. La única que fue la excepción fue Ana Clara Romero. ¿Te acordás, Dani? Perdón, pero no te quiero meter en... Pero ¿te acordás quiénes son las otras 2 o los otros 2 del PRO? Mira, sé que una de ellas es María Eugenia Vidal. Bien, que fue al menos la que me acuerdo porque me sorprendió. No, gracias. Te estoy haciendo una pregunta así de la nada, no, pero yo no lo sé, de hecho. Pero ya con ese nombre alcanza. Totalmente, con ese nombre ya. Vidal, listo, no acompañó Vidal, es un dato fuerte. Pues si vos me decías alguien de Bullrich, bueno.
Claro, pero esa sería Gabriela lógico. Besana Claro. tampoco. Sería lógico. Gabriela Besana tampoco. Ajá. Bien. Bueno, Hay que buscarlo. las dos son de... Gabriela Besana tampoco. Las dos son de Macri. Sí. Y de la provincia Sofía de Buenos Aires. Brambilla tampoco. Las tres. Ah, no, Sí. Vidal es de la ciudad, perdón. Y María Sotolano. Las cuatro. Y ahí después está Las María cuatro Peñarol. son bien macristas. Claro. Sí. Ese para mí fue el dato. No. Claramente esto no es un parámetro de lo que va a pasar después en el recinto. Claro. Y eso yo siempre me distancio, porque una cosa es mucho más fácil poner la firma para el dictamen que después poner el voto. Más que nada cuando sabes que en realidad el dictamen es avanzar ni siquiera un paso, medio paso, porque necesitas el dictamen de otra comisión también. Claro. Entonces yo creo que también hay un contexto social muy difícil. Es año electoral, estamos hablando de que el PRO está intentando forjar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Digo intentando porque si bien lo confirmaron un montón de veces, sigue sin poder saldarse del todo, y eso que estamos a nada del cierre de listas. Entonces, entre la presión del famoso costo político que implica también un tema tan sensible como es el tema del Hospital Garrahan, y siendo año electoral y en el medio del armado de listas, es muy difícil predecir cómo va a actuar el PRO cuando se tratan de estos casos, ¿no? Claro. Cuando se tratan de cuestiones más bien del estilo impacto fiscal, que si bien esto también tiene que ver con eso, no es lo principal, es más la sensibilidad de la que apelan a lo que significa el impacto fiscal. Lo mismo pasaba con discapacidad, distintas jubilaciones, porque jubilaciones sí claramente tienen un impacto fiscal muy importante. Estas medidas de declaraciones de emergencias que son por un año, que son por un tiempo, que quizás no tienen tanta carga fiscal, bueno, y sí tienen mucho peso social, ahí empiezan a aparecer estos grises, estas matices raros que bueno, es difícil predecir cómo van a actuar. Pero a mí lo que me había llamado la atención, bueno, es esto, ¿no? Que la UCR y una parte del PRO y la coalición cívica apoyan esta iniciativa de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, de Unión por la Patria, para avanzar sobre la declaración de emergencia pediátrica, y que va a ponerse sobre la mesa, o se va a intentar poner sobre la mesa, en el pedido de sesión del 2 de julio, el cual tiene también, como dije al principio, otros temarios bastante molestos para el gobierno, ¿no? Especialmente lo del régimen de decretos de necesidad de urgencia. Como decía en la siguiente placa, esto debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto es lo que se vaya a poner sobre la mesa eventualmente. Si es que consiguen quórum, yo me atrevo a decir que ni el PRO ni la UCR, por más que estén a favor o muestren estar a favor de la declaración de emergencia pediátrica, dudo que ellos colaboren con el quórum de esta sesión. Claro. Lo dudo mucho. Claro. De hecho, estamos hablando de una sesión que la pide Democracia para Siempre, Natalia Sarapura y Julio Cobos de la UCR y Mario Berleta. Claro. O sea, es una cuestión muy de nicho de un sector del radicalismo. Muy probablemente, lo que están queriendo demostrar desde ese sector es que tienen el apoyo de Unión por la Patria. Ya cuando tenés el apoyo de un bloque tan numeroso como Unión por la Patria, empezamos a hablar de otros números. Claro. De todos modos, se puede contar con Encuentro Federal muy probablemente, excepto quizás los que responden a gobernadores, pero es difícil, no tienen nunca garantizado los 129, así que es difícil pensar que, bueno, que realmente esto vaya a poder ponerse sobre la mesa, ¿no? Porque hay que conseguir el quórum. Por eso reitero, es impredecible pensar que, bueno, porque pusieron la firma del dictamen, van a apoyar esta iniciativa en el recinto mañana. Claro. Por su parte, hay una cuestión que en el gobierno siguen insistiendo con el presidente Javier Milei, creo que fue esta semana, que tuvo una entrevista, o la semana pasada, habló del tema. El gobierno sigue insistiendo con esto de que bueno, que hay una cuestión de la planta administrativa, que
quieren sacar a los ñoquis para poder subirles el salario a los médicos. Por otro lado, los gremios te discuten que no es así, que el dato que difunden es falso, que no hay tal porcentaje de empleados administrativos como dicen. Lo cierto es que esta semana, de todos modos, hubo un aumento del 10% en las partidas a partir del decreto 425, que le agrega, ahí estamos viendo el detalle en placa, 16.000 millones extra a los que ya venían designados del último 2024. Entonces, bueno, la realidad es que hay también ciertas medidas que sigue involucrando al Ejecutivo que de algún punto pueden llegar a ser no sé si conviene o está bien decir excusa para que algunos no apoyen estas iniciativas, pero sí quizás puede ser un argumento si el gobierno sigue aplicando ciertas medidas para respaldar o hacerse cargo del problema por su cuenta, para que en el Congreso digan, bueno, esto lo tiene que resolver el Ejecutivo, lo está haciendo, entonces no nos metamos en esto nosotros. Como pasó con el tema de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Que hay que ver si se ratifica o no se ratifica el veto del presidente, que va en línea con eso, ¿no? ¿Para qué me vas a declarar la emergencia? ¿Me vas a decir que yo envíe plata si yo ya me estoy ocupando de hacerlo? Sí. Pero bueno, reitero, en un año electoral es muy difícil que esto no se vuelva una bandera política. Entonces es muy probable que la oposición insista y se agarre de estos temas como para seguir presionando al gobierno, ¿no? Así que bueno, pese al dictamen, como les digo, vamos a la última placa, no hay garantías de quórum para la sesión del 2, por todo el resto de los temas que también incluye. Presupuesto universitario es otro de los temas destacables, digamos, en cuanto a lo que puede llegar a molestar al gobierno. Implica también el emplazamiento del presupuesto. Y la frutilla del postre es la modificación al régimen de los decretos de necesidad de urgencia. Pasar a una actividad interesante, que es la 10ª edición que se desarrolla en el Congreso. Se trata de cambio de roles, una iniciativa que permite que los estudiantes de distintas universidades, en este caso la Universidad del Salvador, la Católica de Córdoba, la Nacional de Entre Ríos, la del Comahue, la de Tucumán, la Universidad SEMA, la Universidad Nacional de Lanús, la Metropolitana de Educación y del Trabajo, la de Buenos Aires y también la Universidad Nacional de La Plata, estuvieran participando como si fueran legisladores. 270 estudiantes de distintas universidades del país y también del exterior, entre ellos Chile, Perú y Ecuador, estuvieron en esta iniciativa que impulsa el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, el Círculo de Legisladores de la Nación, acompañando al Congreso Nacional, cuyo objetivo es que los estudiantes asuman el rol de legisladores para debatir anteproyectos, sancionar y propuestas. Esto va a pasar mañana. Todo esto va a pasar mañana. Hoy vinieron y estuvieron participando como si fuera una comisión y haciendo sus primeros tránsitos por el Congreso, conociendo cómo se organiza. Y lo que importa aquí principalmente es que desde el 2018 más de 2.000 estudiantes han participado de este programa. Bueno, y ahí veíamos imágenes donde el actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo en una de las sesiones de clausura de lo que fue las jornadas que se realizaron en el año 2024, el año pasado, acompañado ahí en el estrado por quien es hoy, ahí está la imagen, acompañado por Rafael Pascual, quien fue presidente de esta Cámara y hoy es el presidente del Círculo de Legisladores. Y lo que vos bien decías, Aman, organizado también por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, que preside otro ex legislador como el cordobés Humberto Rollero. Mire usted, don Mañana Humberto a las Rollero. 11 va a ser el momento de la apertura del recinto, donde se sentarán los estudiantes y tendrán que defender sus proyectos. Hay una dinámica donde se juntan por grupos, como si fueran bloques. Algunos tienen que hacer las argumentaciones a favor del proyecto, otros las argumentaciones en contra y trabajan. Pero también van a estar presentes embajadores y diplomáticos, académicos, autoridades universitarias, funcionarios de organismos aliados, invitados especiales. Estos organismos son
la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que están propiciando esta 10ª edición de esta actividad tan importante que se llama Cambio de Rol. Bueno, muy buenos días a todos. Por lo visto hay quórum, una palabrita que a veces hemos tenido la oportunidad de comenzar la sesión y, como sabrán, a veces no. Y cuando han empezado han sido desde hace un año y medio, situaciones complejas, difíciles. Algunos habrán tenido la oportunidad de apreciarlas, algunos por TV o algunos cortos por las redes. Pero bueno, ahí vamos trabajando. Siempre cuando me toca hablar o dar una bienvenida, siempre preparo algo y siempre agrego algo. Así que voy a darle la bienvenida a lo que había preparado y después voy a hacer una pequeña mención de algunos temas que me interesan resaltar. Es un honor para mí dar inicio a la 10ª edición del programa Cambio de Roles, una iniciativa impulsada por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación, perteneciente a este Congreso Nacional. Este programa federal y latinoamericano reúne este año a 270 estudiantes universitarios y 25 docentes y autoridades académicas provenientes de 11 universidades de diversas provincias argentinas, así también como de Chile, Ecuador y Perú. Su participación demuestra una apuesta por el mérito, la diversidad de ideas y una integración regional libre de imposiciones. Durante meses, los y las participantes se capacitan intensamente junto a legisladores, asesores y expertos del Congreso. En ese proceso, no solo analizan proyectos de ley, sino que también formulan sus propios anteproyectos, trabajando en equipos que simulan bloques parlamentarios, comisiones y plenarios. La experiencia culmina con el tratamiento legislativo de las propuestas en el recinto, siguiendo todas las etapas reglamentarias. Y ahí hago una pequeña pausa. Es muy importante que esta Cámara, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, podamos avanzar en la modificación del reglamento que seguramente en el próximo evento del cambio de roles, ojalá ya tengamos algunas modificaciones sobre las cuales venimos hablando. Obviamente para cualquier tipo de modernización del reglamento cambio vamos a necesitar los números que evidentemente todavía no los tenemos, pero el intento lo vamos a hacer con el fin de agilizar el procedimiento legislativo. A lo largo de sus ediciones anteriores, el programa ha demostrado una notable capacidad para anticiparse a los temas que pronto ocuparán la agenda legislativa. La temática elegida este año es tan desafiante como necesaria: patentes e inteligencia artificial. Quiero expresar mi agradecimiento a las universidades participantes, a las autoridades diplomáticas, al embajador de Argelia, a los representantes de otras embajadas, a las cámaras empresariales, al equipo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a todas las personas que acompañan y hacen posible esta propuesta. De nuevo, mi agradecimiento al personal de esta honorable Cámara que presido, que siempre se ha mostrado abierta a acompañar todo este tipo de iniciativas. Son parte de nuestro equipo, así que de nuevo mi reconocimiento, que muchas veces, entre tanto día y día, nos olvidamos de agradecer y de comprender que esto funciona no por el presidente o por los diputados, sino gracias al enorme equipo que dirige el doctor Pagán. Así que muchas gracias. Asimismo,
agradezco el valioso acompañamiento de los organismos internacionales coorganizadores, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Organización de los Estados Iberoamericanos. Pero especialmente mi reconocimiento es para ustedes, los jóvenes, los verdaderos protagonistas de nuestro futuro. Ustedes no solo se forman, sino nos inspiran con su compromiso, creatividad y por sobre todas las cosas, con esa vocación transformadora que tiene que ver mucho con la edad y con las ganas de que vivamos todos en un mundo mejor. Esto era lo que había escrito como para dar comienzo a esta apertura, pero no quería dejar de transmitirles algunas reflexiones que ya como no tan joven, en mi caso, y con mi cortísima experiencia como diputado y también el mismo periodo corto como presidente de la Cámara, para transmitirles un par de ideas o un par de situaciones que está bueno que las escuchen en primera persona. Durante este año y medio de gestión que llevo como presidente de la Cámara, como diputado a cargo de la presidencia, hemos transitado momentos complejos. Y ahí me recordaba cuando yo era estudiante de Derecho y veía el sistema republicano, la Constitución, la división de poderes, y he llegado a una, digamos, me estoy acercando entre pensamiento y pensamiento a algunas conclusiones, ¿no? Siempre me pregunto cómo puede ser que en los ambientes legislativos como este, en esta Cámara, por ahí trabajemos sobre leyes que le van a implicar al Poder Ejecutivo de turno erogaciones por encima de sus capacidades y que después el Poder Judicial termina ejecutando esas leyes que al final del camino terminan siendo impagables. Y que esos derechos que dicen proteger estas leyes que salen de acá, después terminan siendo más perjudicados con la ejecución de esas propias leyes. Entonces creo que es un momento, un punto de inflexión para la Argentina y tal vez algunos otros países puedan ver esta gran transformación que parte de ser equilibrados y ser mesurados con los recursos que el Estado tiene o que el Estado recauda. Y que entendamos de una vez por todas que todo lo que excede lo que el Estado recauda, alguien lo termina financiando. Y se financia de tres maneras que de alguna u otra manera terminan siendo perversas. O con más impuestos, que sería cargar sobre el lomo de la gente que trabaja, que crea riqueza. O tomando deuda, que sería cargarle sobre la espalda tal vez a personas que aún no han nacido. O de otra manera, emitiendo dinero sin respaldo, como lo ha hecho la Argentina los últimos años, que nos ha desembocado en crisis como la que hemos estado atravesando, sabiendo que no hay ningún país en el mundo que haya progresado con índices de inflación muy altos. Entonces, a los jóvenes, a los que están participando hoy y tal vez a otros jóvenes que estén escuchando nada más y no tengan la posibilidad que han tenido ustedes, el llamado a la responsabilidad, a siempre pensar lo que somos capaces de hacer con las herramientas que tenemos y no ir más allá de lo que somos capaces de generar. Este ha sido el gran problema de nuestro país, seguramente
es el problema de muchos países del mundo. Decía Thomas Sowell que la primera regla de la economía, y me voy con esta frase, es que no hay de todo para todos. Que la economía es administrar la escasez. Y la primera regla de la política ha sido históricamente obviar la primera regla de la economía y pensar que sí hay de todo para todos. Bueno, en ese equilibrio en el que tenemos que empezar a pensar y a trabajar en leyes que realmente sean ejecutables y que sean beneficiosas y que no sean solamente un dogma o una avivada política del momento, pero que a la larga esos derechos que decimos proteger van a terminar peor que cuando se propusieron de inicio o el objetivo que tenían. Así que esa es la reflexión que tengo que hacer después de 1 año y medio de haber estado presidiendo esta Cámara. Así que tengan muy buenos días, una muy buena jornada y sigan participando, que el futuro es de todos ustedes. Llegamos al final de esta emisión de Resumen de Noticias, donde repasamos diferentes momentos aquí en el Congreso de la Nación. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.